Si alguna vez has trabajado con redes neuronales convolucionales o has tomado un curso de Machine Learning o Deep Learning, estoy seguro de que si te pregunto por las redes neuronales convolucionales me vas a decir que son unas redes más avanzadas y con mayores capacidades que los perceptrones multicapa. Pero ¿y si te dijera que en realidad son lo mismo o incluso te diría que una red neuronal convolucional no es más que un perceptrón multicapa disfrazado? Déjame contarte lo siguiente, y es que tenemos en la cabeza la típica imagen de un perceptrón multicapa así, donde tenemos una serie de inputs de entrada y una serie de capas ocultas que están totalmente conectadas. Pero esto tiene un costo, implica que vamos a tener un montón de pesos y un montón de sesgos. Eso quiere decir que para algunas tareas esta red neuronal resulta lenta e ineficiente. Entonces, es cuando llegan unas redes que a priori pensaríamos que son más avanzadas, que son las redes neuronales convolucionales, donde una operación de convolución típicamente la representamos de la siguiente manera, y es con un input de entrada, el cual tiene un patrón espacial que queremos detectar con esta operación de convolución. Tendremos un kernel, que es el que vamos a ir pasando por todas las partes de la imagen, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, multiplicando cada uno de los elementos de este kernel por cada uno de los elementos de entrada, dando una matriz como salida con la suma de la multiplicación de cada elemento por cada elemento en cada posición de esta matriz. Bien, pues lo que te quiero contar es que esta operación de convolución que acabamos de ver ahora mismo, esta, esta multiplicación y suma, no es más que un perceptrón multicapa, pero capado, es decir, es un perceptrón multicapa donde solamente vamos a tener en cuenta algunas conexiones. Para ello, déjame representarte esta operación de la siguiente manera. Y es que si hacemos omega 1 por este número de entrada, omega 2 por este número de entrada, más omega 3 por este número de entrada, más omega 4 por este número de entrada, lo que tenemos es una estructura parecida a esta. Un número de entrada por un peso, más otro número de entrada por otro peso, más otros dos números de entrada por otros dos pesos. Fijaos, aparece esta suma, donde tenemos cada uno de estos números de entrada por cada uno de estos pesos. Pero fijaos que aquí el tercer peso multiplica al cuarto elemento. Nos hemos saltado este elemento de entrada. Si además a todo esto le hacemos una función de activación, es decir, todo esto va con una función de activación que, bueno, si la ponemos aquí, no la pondríamos aquí, ¿no? Entonces, todo esto iría con una función de activación, tendríamos esto, que no es otra cosa que un perceptrón donde solamente tenemos estos pesos. Es un perceptrón donde solamente vamos a tener en cuenta esta serie de conexiones. ¿Qué ocurre con la segunda parte? Es decir, cuando desplazamos el filtro. Si desplazamos el filtro, obtendríamos esta otra operación. Tendríamos otros pesos nuevos que iría de 6 a 7, porque no hemos quedado en el... A ver, 1, 2, 3... Ah, no, perdón, iría de 5 a 8, porque hemos usado solo 4, y esta vez multiplicaría a x2, x3, x5, nos saltaríamos el 4, y x6. Tendríamos esta suma y de nuevo lo pasaríamos por una función de activación. Pero la cosa no queda ahí, porque esto es solamente una forma de representar el input de entrada. Pero, ¿qué ocurre si ahora este input lo aplanamos en un vector de 9 elementos? Si hacemos eso, obtendríamos algo así. Fijaos, tendríamos estos 9 elementos de input ordenados de forma plana, ¿vale? Habríamos aplanado esta imagen de entrada y ahora esta salida y esta salida, que serían simplemente estos elementos de la nueva matriz, se podrían poner simplemente como una red neuronal
de las normales, un perceptrón, donde tenemos ahora estas 4 conexiones de forma selectiva con el elemento 1, 2 y tendríamos el 4 y el 5 y luego esta salida tendría el elemento 2, el 3 y el 5 y el 6. Es decir, tendríamos un perceptrón, en este caso monocapa, pero no estaría totalmente conectado, sino que tendría solamente unos elementos conectados que corresponden a estas operaciones de convolución del filtro kernel pasando por cada región de la imagen de entrada. Es decir, que esta operación de convolución es en realidad un perceptrón disfrazado. Es un perceptrón donde hemos eliminado ciertas conexiones. Pero ¿qué ocurre si tenemos en lugar de un filtro kernel varios filtros kernel? Pues tendríamos algo así. Tendríamos la salida correspondiente al primer filtro kernel y la salida correspondiente al segundo de los filtros kernel. En este caso tendríamos las mismas operaciones sobre el input de entrada, pero tendríamos otro conjunto de pesos. Este conjunto de pesos sería omega 1 hasta el omega correspondiente del primer filtro kernel. Y esto sería lo mismo del segundo filtro kernel. A partir de aquí tendríamos la salida que se pasaría de nuevo por nuevas convoluciones que lo único que implicaría sería seleccionar de nuevo de una forma muy selectiva porque vamos a multiplicar todas estas salidas por los nuevos kernel. Es decir, tendríamos que seleccionar cuáles de estos píxeles se multiplicarían por cada uno de los valores de los nuevos kernel. De los kernel, digamos, de la segunda capa de esta red neuronal convolucional. Con esto, lo único que con esto quiero terminar con una reflexión. Y es que me gustaría que en este vídeo quedara claro cómo menos conexiones, que implica menos complejidad de nuestra red neuronal, podríamos llegar a obtener nuevas habilidades, ya que las redes neuronales convolucionales son especialmente buenas para detectar patrones espaciales. Y fijaos que simplemente reduciendo el número de conexiones y siendo muy selectivo con qué conexiones conectamos los inputs con la capa oculta, con eso conseguimos obtener la nueva habilidad de detectar patrones espaciales. Por tanto, esto lo único que nos quiere decir es que el Deep Learning no deja de ser modelos matemáticos con muchísimos parámetros y muchísimas dimensiones. Y tenemos cosas no lineales con muchísimas dimensiones y muchísimos parámetros que ajustar. Por eso tenemos resultados tan antiintuitivos como que menos complejidad y menos conexiones consiguen nuevas habilidades. Por tanto, quiero dejar claro en este vídeo que, por supuesto, no todas las arquitecturas están exploradas, que esto es un campo que está emergiendo y que es un campo en el que una pequeña idea puede simplificar las cosas y conseguir muchos nuevos resultados. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.